Javier Serrano era un hombre tallado por la montaña, un cartógrafo de senderos invisibles cuyo corazón latía al ritmo de los picos de Europa. Aquella mañana de martes, el aire fresco de Cangas de Onís se colaba por la ventana de la cocina, mezclándose con el aroma del café recién hecho. Con la precisión de un cirujano, Javier revisaba su equipo por última vez. Los mosquetones tintineaban suavemente. El mapa topográfico se desplegaba como un pergamino antiguo y su mochila azul, gastada por 1000 aventuras, esperaba junto a la puerta. Era una rutina conocida, un ritual que precedía a cada una de sus escapadas en solitario. Su esposa, Sofía, lo observaba en silencio, con una mezcla de orgullo y esa familiar inquietud que siempre sentía. Para él, la montaña no era un desafío, sino un diálogo, un lugar donde el silencio hablaba más alto que cualquier palabra. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. La casa de los Serrano respiraba la vida que habían construido juntos. Las paredes estaban adornadas con fotografías de cumbres nevadas, valles frondosos y el rostro sonriente de su hija, Lucía, que, con apenas 5 años, ya mostraba la misma chispa de curiosidad de su padre. El taller de Javier, un pequeño rincón del garaje, olía a cera para botas y a madera de avellano, con la que tallaba pequeñas figuras de rebecos. Sofía le entregó un termo y un bocadillo, un gesto tan arraigado en su normalidad que casi pasaba desapercibido. «Ten cuidado, por favor», le susurró, y él respondió con un beso que sabía a promesa. Desde el porche vieron cómo su coche se alejaba por la carretera, convirtiéndose en un punto diminuto frente a la imponente muralla de roca caliza que se alzaba indiferente y majestuosa en el horizonte. La promesa de Javier era simple y firme: «Volveré el viernes justo a tiempo para cenar». Lucía corrió hacia él antes de que se marchara y le entregó un pequeño rebeco de madera que él mismo había tallado para ella, como un amuleto para el viaje. Él lo guardó en el bolsillo de su chaqueta, junto al corazón. El sonido del motor del coche se desvaneció, dejando tras de sí un silencio que, por primera vez, a Sofía le pareció extrañamente pesado, premonitorio. La normalidad de aquel día, con sus gestos cotidianos y sus afectos seguros, era un cristal perfecto y frágil. Aún no lo sabían, pero acababa de resquebrajarse y el eco de esa puerta al cerrarse resonaría durante los siguientes 7 años como el principio de una ausencia insondable. El viernes llegó con una luz pálida y un cielo encapotado que parecía presagiar la tormenta. Sofía preparó la cena favorita de Javier, fabada asturiana, llenando la casa con un aroma a hogar y a regreso. Lucía, con su pijama de estrellas, había dibujado una montaña con un sol sonriente y esperaba en la puerta para entregárselo a su padre. Pero las horas pasaron, lentas y pesadas como el plomo. El guiso se enfrió en la olla, el reloj de la pared marcaba cada minuto con una crueldad metódica y la silla de Javier permanecía vacía. La pregunta de Lucía, repetida con la inocencia de sus 5 años, «¿Papá tarda mucho?», se convirtió en un eco que comenzó a agrietar la calma de Sofía, sembrando la primera semilla de una inquietud helada. La noche se adentró en la casa sin pedir permiso, trayendo consigo un viento que silbaba contra los cristales. La inquietud de Sofía se transformó en un miedo tangible, una opresión en el pecho que le dificultaba respirar. Cada vez que marcaba el número de Javier, la misma voz mecánica y distante le informaba de que el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura, una frase que en la inmensidad de los picos adquiría un significado siniestro. Se asomaba a la ventana esperando ver las luces de su coche en la oscuridad, pero la carretera permanecía desierta. La mente de Sofía se convirtió en un campo de batalla entre la lógica, que le recordaba la experiencia de su marido, y un pánico visceral que le dibujaba escenarios terribles: una mala caída, una niebla repentina, el frío implacable de la noche en la montaña. Con las primeras luces del sábado, la esperanza había dado paso a una certeza desoladora.
El sol no trajo alivio, sino que iluminó la cruda realidad de la ausencia. Con manos temblorosas y el corazón encogido, Sofía llamó a la Guardia Civil. Su voz, rota y apenas un susurro, explicó la situación a un operador tranquilo y profesional que, sin embargo, no pudo ocultar la gravedad en su tono. En menos de una hora, el protocolo de rescate se activó. El nombre de Javier Serrano pasó de ser el de un marido y un padre al de un desaparecido, y el GRIM, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, comenzó a movilizarse. La maquinaria oficial, fría y eficiente, se puso en marcha, convirtiendo una pesadilla privada en una emergencia pública. La operación de búsqueda fue una demostración de fuerza contra una naturaleza indiferente. Helicópteros sobrevolaban los valles, sus aspas rompiendo el silencio sagrado de los picos, mientras equipos de rescatistas con uniformes de colores vivos peinaban senderos, barrancos y bosques de hayas. Perros adiestrados olfateaban el terreno, pero el viento y la lluvia intermitente habían borrado cualquier rastro. Desde su casa, convertida en un centro de operaciones improvisado, Sofía veía fragmentos en las noticias, mapas desplegados sobre capós de vehículos, rostros serios y concentrados, y la inmensa muralla de roca que parecía haberse tragado a su marido. La montaña, que siempre había sido para Javier un lugar de diálogo y libertad, se revelaba ahora como un laberinto impenetrable y hostil, un gigante silencioso que guardaba celosamente su secreto. Al frente de la operación estaba el sargento Robles, un hombre de pocas palabras y rostro curtido por el sol y la preocupación. Cada tarde se presentaba en casa de los Serrano para dar el parte, sus ojos reflejando la frustración de una búsqueda infructuosa. Estudiaba una y otra vez los mapas de Javier, las rutas marcadas, tratando de meterse en la mente del montañista, de adivinar su último pensamiento. Pero no había nada, ni una huella, ni un trozo de tela, ni una señal. Los días se convirtieron en una semana de angustia suspendida. La esperanza, que al principio era una llama viva, se fue consumiendo lentamente, dejando tras de sí el humo amargo de la impotencia y el miedo a lo inevitable. Finalmente, tras 10 días de búsqueda exhaustiva y sin una sola pista, el sargento Robles se sentó frente a Sofía en el salón. La luz del atardecer teñía la habitación de tonos anaranjados, un cruel contraste con la oscuridad que se cernía sobre ellos. Con un lenguaje cuidadosamente oficial pero cargado de un pesar genuino, le comunicó que, dadas las condiciones y la falta de indicios, se veían obligados a suspender la búsqueda activa. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. No hubo lágrimas inmediatas, solo un silencio abrumador y pesado. La puerta de la esperanza se cerró de golpe, dejando a Sofía y a Lucía solas frente a un abismo de incertidumbre, un vacío que comenzaría a extenderse durante los siguientes 7 años. 7 años. El tiempo que para el resto del mundo había seguido su curso implacable se había fracturado en la casa de los Serrano. Se convirtió en una sustancia densa y silenciosa, medida no en días o meses, sino en aniversarios de una ausencia. Los carteles de desaparecido con el rostro sonriente de Javier se habían descolorido bajo el sol y la lluvia, hasta que un día, simplemente, ya no estaban. Las llamadas de amigos y familiares se espaciaron, las palabras de consuelo se agotaron, y la tragedia pública se replegó sobre sí misma para convertirse en un dolor privado, un eco constante en las paredes de la casa. Sofía y Lucía aprendieron a navegar en ese silencio, un mar en calma en la superficie, pero con corrientes traicioneras y profundas que amenazaban con arrastrarlas en cualquier momento. Sofía se transformó. La mujer que esperaba con una cena caliente se convirtió en una fortaleza construida sobre cimientos de dolor. Por el bien de Lucía, erigió una rutina de normalidad, una fachada de entereza que requería una energía sobrehumana. Sin embargo, en la soledad de la noche, cuando la casa dormía, las grietas aparecían. Se sentaba en el taller de Javier,
rodeada de sus herramientas y el olor fantasma de la madera, y se permitía derrumbarse. Su luto era un laberinto sin salida, una pérdida ambigua, como le había explicado un psicólogo. No podía llorar a un muerto, porque no había cuerpo. No podía esperar a un vivo, porque la lógica se lo impedía. Vivía suspendida en un purgatorio emocional, anclada a una pregunta que no tenía respuesta. Lucía creció a la sombra de un fantasma. Con 12 años, su padre era un mosaico de fotografías, de historias que su madre le contaba con voz quebrada y del calor de un recuerdo casi borrado por el tiempo. Para ella, Javier no era una persona, sino un concepto. El héroe de la montaña, el hombre del rebeco de madera, la pieza que faltaba en el puzle de su vida. A veces, en secreto, sacaba los mapas de su padre y seguía con el dedo las líneas de contorno de los picos, intentando imaginar su último viaje, buscando una conexión con el hombre que le dio la vida, pero del que sólo conocía su final abrupto. Su inocencia infantil había sido reemplazada por una madurez melancólica, una seriedad en sus ojos que no correspondía a su edad. En los momentos más oscuros, Sofía se aferraba a los destellos del pasado como un náufrago a un trozo de madera. Cerraba los ojos y podía sentir el tacto de la mano de Javier, áspera por el trabajo y la roca, entrelazándose con la suya. Recordaba su risa, una carcajada franca que llenaba la casa, y la promesa susurrada antes de cada expedición: «Siempre vuelvo a ti». Pero el recuerdo más vívido y doloroso era el del pequeño rebeco de madera que Lucía le había entregado como amuleto. A menudo Sofía lo sacaba de un cajón, su madera pulida por el paso del tiempo, y lo sostenía en la palma de su mano, preguntándose si Javier lo tuvo consigo en sus últimos momentos, un ancla tangible a un mundo que había dejado atrás. La casa misma se había convertido en una cápsula del tiempo. El estudio de Javier permanecía intacto, un santuario congelado en aquella mañana de martes. Sus botas de montaña, limpias y enceradas, esperaban junto a la puerta un viaje que nunca continuaría. Los mapas topográficos seguían colgados en la pared, con rutas marcadas a lápiz que ahora parecían epitafios silenciosos. Sofía no tenía la fuerza para desmantelar ese espacio. Hacerlo habría sido como admitir la derrota final, como borrar la última evidencia física de su existencia. El cuarto era un mausoleo de la esperanza perdida, un recordatorio diario de que una vida entera podía detenerse en seco, mientras todo lo demás, cruelmente, seguía adelante su marcha inexorable. El sargento Robles, ahora a punto de jubilarse, tampoco había olvidado. El caso de Javier Serrano se había convertido en una espina clavada en su carrera, un fracaso personal que trascendía los informes y los protocolos. De vez en cuando, en las noches de insomnio, abría el viejo archivador y repasaba las fotos, los mapas, las declaraciones. Cada detalle era una herida abierta. Se preguntaba si había pasado algo por alto, si una decisión diferente podría haber cambiado el resultado. La inmensidad de los picos de Europa se había convertido para él en un símbolo de su propia limitación frente al poder de la naturaleza y al misterio. La mirada de Sofía, vacía y rota, durante aquella última reunión, era una imagen que lo perseguía en sueños. Para Sofía, la esperanza se había vuelto una forma de tortura. Durante los primeros años, cada vez que oía en las noticias sobre un excursionista rescatado, su corazón daba un vuelco irracional, una sacudida de adrenalina seguida de una caída vertiginosa al abismo de la realidad. Aprendió a protegerse, a construir un caparazón emocional para no desmoronarse con cada falsa alarma. Sin embargo, la perseverancia era su única opción. Continuar, por Lucía. Continuar, porque rendirse significaba dejar que la montaña ganara por completo. Su dolor no disminuyó con el tiempo, simplemente se transformó, convirtiéndose en una parte de ella, como una cicatriz interna que dolía con el frío o con un cambio de estación.
Al cumplirse el 7º aniversario, no hubo ceremonia, solo un silencio más pesado que de costumbre. Sofía y una Lucía ya adolescente se sentaron en el porche mirando hacia la silueta imponente de los picos teñida de púrpura por el crepúsculo. La montaña, majestuosa e indiferente, guardaba su secreto con una soberbia milenaria. Para ellas ya no era un lugar de belleza, sino un gigante de piedra que se había tragado a su marido, a su padre. En ese momento, compartiendo una taza de té caliente, mientras el frío de la noche comenzaba a descender, ambas habían llegado a una aceptación tácita y desoladora. El capítulo estaba cerrado, aunque el libro de sus vidas se sintiera irremediablemente incompleto, con la página más importante arrancada. La tarde de un sábado de finales de agosto, 7 años y un mes después de la desaparición de Javier, el cielo sobre los picos se tiñó de un gris plomizo y violento. 2 jóvenes excursionistas, Elena y Marcos, se habían desviado de las rutas marcadas, buscando la emoción de un terreno virgen y la soledad que solo las cumbres más inaccesibles ofrecen. Una tormenta eléctrica, súbita y furiosa, los sorprendió en una ladera expuesta, obligándolos a buscar refugio apresuradamente. El viento aullaba y la lluvia caía en cortinas heladas. Encontraron cobijo bajo un enorme saliente de roca caliza, una cueva natural tallada por milenios de erosión. Mientras recuperaban el aliento, con el corazón martilleándoles en el pecho, la naturaleza les recordaba su poder implacable y su absoluta indiferencia. Fue Elena quien lo vio primero. Acurrucada contra la pared de roca, tratando de escapar del frío que se filtraba por su ropa, su mirada se posó en una anomalía. En una grieta profunda, casi oculta por un cúmulo de tierra y piedras arrastradas por el tiempo, asomaba un trozo de tela de un azul descolorido, casi gris. No era el color de la roca ni del musgo, era un azul artificial, humano. Con una mezcla de curiosidad y un extraño presentimiento, llamó a Marcos. Juntos, usando sus manos y una pequeña navaja multiusos, comenzaron a excavar con cuidado, retirando la tierra húmeda y las piedras afiladas. El objeto se resistía, anclado a la montaña como si formara parte de ella, un secreto que se negaba a ser revelado. Poco a poco, la forma se fue definiendo bajo sus dedos entumecidos. Era una mochila de montaña, de un modelo antiguo, con las correas cuarteadas y el tejido endurecido por incontables ciclos de hielo y deshielo. A pesar de su estado, el refugio de la roca la había protegido de la destrucción total. El silencio entre ellos se hizo denso, cargado de la solemnidad del descubrimiento. Comprendieron que no habían encontrado un simple objeto perdido, sino el último vestigio de una historia trágica. Con dificultad, encontraron una débil señal de móvil y marcaron el número de emergencias. Su voz, temblorosa, no solo por el frío, informó del hallazgo de una mochila azul, muy vieja, en una zona remota fuera de cualquier sendero conocido. La llamada activó una cadena de protocolos dormidos durante años. La noticia llegó hasta el despacho del sargento Robles, un hombre que contaba los días para su jubilación y que había aprendido a convivir con los fantasmas de sus casos sin resolver. El de Javier Serrano era el más persistente. Al oír las palabras mochila azul y la ubicación, una zona que habían peinado superficialmente, pero que era conocida por sus trampas geológicas, algo se encendió en su interior. El cansancio de sus hombros pareció desvanecerse, reemplazado por la adrenalina de una última oportunidad. Desempolvó el voluminoso archivador del caso Serrano y las fotografías de un Javier sonriente lo miraron desde el pasado, como si le pidieran que esta vez terminara el trabajo. Robles decidió ir en persona. Conducir hasta la casa de los Serrano fue un viaje a través del tiempo. Cada curva del camino, un recordatorio de la impotencia que sintió 7 años atrás. Cuando Sofía abrió la puerta y vio su rostro, el mundo se detuvo.
Había envejecido, igual que ella, pero la expresión de sus ojos era la misma, una mezcla de profesionalidad y un pesar profundamente humano. No hicieron falta muchas palabras. Su presencia allí, después de tanto silencio, solo podía significar una cosa. «Hemos encontrado algo, Sofía», dijo Robles, con una voz suave pero firme que apenas lograba contener la magnitud de la noticia. «Una mochila. Creemos que puede ser la de Javier». La fortaleza que Sofía había construido durante 7 años se resquebrajó con el sonido de esas pocas palabras. La identificación tuvo lugar en una sala aséptica de la comandancia de la Guardia Civil. La mochila azul reposaba sobre una mesa de metal, un artefacto de un tiempo perdido, un mensajero silencioso del pasado. Sofía, acompañada por una Lucía de 19 años cuyo rostro era una máscara de tensión, se acercó lentamente. El olor a tierra húmeda y a olvido llenaba el aire. Sus dedos temblorosos rozaron la tela gastada y se detuvieron en un pequeño remiendo de hilo oscuro cerca de la cremallera. Lo recordaba. Lo había cosido ella misma una semana antes de que él se fuera. Un sollozo ahogado escapó de su garganta. Era la mochila de Javier. La confirmación era un abismo de dolor, pero también la primera luz, tenue y frágil, en un túnel de 7 años de oscuridad. Con la mochila bajo custodia, se inició una fase de la investigación que se sentía a la vez metódica y sagrada. El sargento Robles coordinó un equipo de forenses que trataron el objeto no como una simple pieza de equipo de montaña, sino como la cápsula del tiempo de los últimos momentos de un hombre. En un laboratorio iluminado con una luz blanca y estéril, cada hebilla se abrió con la delicadeza de un arqueólogo, cada bolsillo se exploró con pinzas. Para Sofía y Lucía, la espera se transformó. Ya no era la espera vacía y sin forma de los últimos 7 años, sino una agonía afilada y concreta. Cada llamada telefónica, cada silencio prolongado, era una tortura que las acercaba a una verdad que anhelaban y temían a partes iguales. Para Sofía, la reapertura del caso fue como reabrir una herida que había tardado 7 años en cicatrizar superficialmente. La aceptación desoladora a la que había llegado se hizo añicos, reemplazada por un torbellino de emociones contradictorias. La esperanza, esa vieja y cruel amiga, había regresado, pero esta vez venía acompañada de un miedo paralizante. ¿Qué encontrarían dentro de esa mochila? ¿Una nota de despedida? ¿Pruebas de un sufrimiento prolongado? Una parte de ella deseaba desesperadamente saberlo todo, cada detalle, para poder finalmente construir una narrativa completa de la tragedia. Pero otra parte, una voz más cobarde y protectora, le susurraba que quizás el silencio de la montaña era un regalo, una protección contra una verdad demasiado insoportable para ser conocida. El primer gran hallazgo llegó con la extracción de un diario de ruta, un pequeño cuaderno de anillas con la cubierta hinchada y deformada por la humedad. Las páginas estaban pegadas, y la tinta de muchas de las entradas se había corrido hasta convertirse en manchas azuladas e ilegibles. Los técnicos trabajaron durante horas con luz infrarroja y técnicas de secado lento para intentar recuperar fragmentos del texto. Era un obstáculo frustrante. Tenían la voz de Javier en sus manos, pero solo podían oír susurros rotos. Cada palabra recuperada era una victoria, pero también profundizaba el misterio. El diario confirmaba que algo había salido terriblemente mal, pero las piezas clave del puzzle seguían ocultas en el lenguaje borroso del agua y el tiempo. Lucía, por su parte, vivía el proceso con una distancia extraña y dolorosa. A sus 19 años, su padre era una figura mitológica, un héroe de historias maternas y fotografías descoloridas. Esta repentina avalancha de realidad la obligaba a confrontar la pérdida de una manera nueva y brutal. Observaba a su madre, veía el dolor fresco en sus ojos y sentía una profunda empatía, pero su propio duelo era diferente, más abstracto.
Se encontraba estudiando los mapas de su padre, que aún colgaban en el estudio, intentando conectar con el hombre que los había trazado. La mochila y su contenido no eran recuerdos para ella, sino las primeras y únicas reliquias tangibles de un padre al que apenas tuvo tiempo de conocer. El siguiente objeto que extrajeron de una bolsa impermeable fue una cámara digital, un modelo robusto diseñado para exteriores. Su carcasa estaba rayada y la batería, por supuesto, agotada. La verdadera atención se centró en la pequeña tarjeta de memoria que contenía. ¿Habría sobrevivido a 7 años de humedad y temperaturas extremas? La tarjeta fue enviada con urgencia al Laboratorio Central de la Guardia Civil en Madrid, un viaje que pareció durar una eternidad. Para el sargento Robles, esa pequeña pieza de plástico se convirtió en la clave de todo. La inminencia de su jubilación añadía una presión personal. Sentía que el destino le había dado una última oportunidad para cerrar el círculo, para ofrecer a esa familia la paz que les había sido negada durante tanto tiempo. Mientras esperaban los resultados de la tarjeta de memoria, el equipo forense logró descifrar algunas frases más del diario. Eran fragmentos escalofriantes que empezaban a dibujar el contorno de la tragedia. Caída tonta. Tobillo roto, creo. La niebla no levanta. No puedo orientarme. Día 3. El frío se mete en los huesos. Y la más desgarradora, pienso en Sofía y Lucía, siempre. Estas palabras, leídas en la voz monótona de un técnico de laboratorio, resonaban con una intimidad devastadora. Ya no era un caso, era una crónica de la soledad, la lucha y el amor frente a una muerte inevitable. Cada frase era un clavo más en el ataúd de la esperanza de encontrarlo con vida, pero también un paso hacia la verdad. La llamada desde Madrid llegó un jueves por la mañana. El sargento Robles escuchó en silencio, su rostro impasible traicionando apenas la tormenta de emociones que sentía por dentro. Habían conseguido recuperar casi todos los archivos de la tarjeta de memoria, fotografías y un par de vídeos cortos. Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana hacia los picos, esa muralla de piedra que por fin parecía dispuesta a hablar. Su siguiente llamada fue a Sofía. Su voz fue cuidadosamente neutra, pero el peso de lo que no decía era inmenso. «Sofía, hemos recuperado las imágenes de la cámara. Creemos que deberíais venir a la comandancia. Lucía también, si se siente con fuerzas». No hubo más explicaciones. No eran necesarias. El viaje en coche hasta Cangas de Onís fue el más largo de sus vidas. El silencio dentro del vehículo era tan denso y pesado como la niebla, que a veces descendía sobre los valles. Sofía conducía con las manos aferradas al volante, sus nudillos blancos, la mirada fija en una carretera que no veía. Lucía miraba por la ventanilla el paisaje verde y escarpado, la belleza de la naturaleza que ahora le parecía obscena, una máscara indiferente sobre la tumba de su padre. No intercambiaron una sola palabra. Ambas sabían que estaban a punto de cruzar un umbral. Al final de ese camino no solo les esperaba un sargento de la Guardia Civil, sino la respuesta final a la pregunta que había definido sus vidas durante los últimos 7 años. La sala de visionado de la comandancia era un espacio frío y anónimo, iluminado por la luz azulada de un gran monitor. El único sonido era el zumbido bajo del proyector y la respiración contenida de los presentes. Sofía y Lucía se sentaron juntas, sus hombros apenas rozándose, una isla de dolor compartido en un océano de incertidumbre. Frente a ellas, el sargento Robles manipulaba el ordenador con una solemnidad casi litúrgica. No ofreció palabras de consuelo. Sabía que en ese momento el silencio era más honesto. Su rostro, marcado por las arrugas de una carrera a punto de terminar, reflejaba la tensión de quien está a punto de desvelar un secreto guardado durante 7 años por la piedra y el hielo. El primer clic del ratón resonó en la sala como un disparo y la pantalla cobró vida. Al principio fueron fotografías de una belleza sobrecogedora, cumbres bañadas por la luz del alba,
valles cubiertos por un mar de nubes, la majestuosidad indiferente de los picos capturada por el ojo de un hombre que los amaba. Eran un doloroso recordatorio de la pasión de Javier, pero la secuencia se interrumpió bruscamente. La siguiente imagen era un primer plano borroso de un tobillo hinchado y de un color violáceo antinatural contra la roca gris. Y entonces, un vídeo. La imagen temblaba, pero el rostro de Javier llenó la pantalla. Estaba demacrado, con la barba crecida y los ojos hundidos, pero su mirada era lúcida. Su voz, aunque débil y quebrada por el frío, era inconfundible. «Sofía, mi amor», comenzó, y el dique de contención de 7 años se rompió en el corazón de su esposa. «Tuve una caída estúpida», continuó Javier, su aliento visible en el aire helado. «El tobillo está roto. La niebla no se va». Hizo una pausa reuniendo fuerzas. «No creo que salga de esta». Levantó hacia la cámara el pequeño rebeco de madera. «Lucía, mi pequeña montañera, papá lo tiene consigo. Sé fuerte. Sofía, siempre vuelvo a ti, ¿recuerdas? Esta vez no podré hacerlo con el cuerpo, pero nunca me iré de vuestro lado. Os quiero más que a estas montañas». El vídeo terminó. La pantalla se quedó en negro. En el silencio absoluto de la sala, un sollozo desgarrador, profundo y largamente reprimido, brotó de la garganta de Sofía. Lucía la abrazó con fuerza, sus propias lágrimas silenciosas cayendo sobre el hombro de su madre. La verdad era brutal, pero en su dolor había una liberación. El fantasma tenía un rostro, una voz y un final. El duelo, por fin, podía comenzar. El funeral de Javier Serrano no se celebró en una iglesia, sino al aire libre, en un prado desde donde se divisaba la imponente silueta de los picos de Europa. Fue una ceremonia íntima a la que acudieron solo los más cercanos, incluido un sargento Robles ya jubilado, cuyo rostro mostraba el alivio de una deuda saldada. No hubo un cuerpo que enterrar, pero sí una vida que honrar. Sofía, con una serenidad que sorprendió a todos, leyó un fragmento del diario de su marido, una descripción de un amanecer en la cumbre que hablaba de su amor por la naturaleza. Las lágrimas que derramaron ella y Lucía ya no eran las de la incertidumbre agónica, sino las de un luto que por fin tenía nombre, un dolor limpio y definido que permitía empezar a sanar. El silencio de la montaña fue respondido, no con rabia, sino con el susurro de los recuerdos compartidos. En las semanas siguientes, la casa de los Serrano comenzó a respirar de nuevo. Un domingo por la mañana, Sofía y Lucía entraron juntas en el estudio de Javier, ese santuario congelado en el tiempo. Con una delicadeza infinita, empezaron a ordenar sus cosas. No lo vaciaron, sino que lo transformaron. Los mapas fueron cuidadosamente enrollados y guardados, las herramientas limpiadas y puestas en una caja de recuerdos, y sus libros de montaña encontraron un nuevo lugar en la estantería del salón. Fue un ritual de liberación, un acto simbólico de integrar su memoria en el presente, en lugar de dejarla atrapada en el pasado. Cada objeto contaba una historia, y al tocarlos, madre e hija no sentían el vacío de la ausencia, sino la calidez de su legado. Un amor que había sobrevivido a 7 años de hielo y silencio. Una tarde de otoño, sentadas en el porche, Sofía le entregó a Lucía el pequeño rebeco de madera. Miraron juntas hacia los picos, ahora teñidos por la luz dorada del crepúsculo. La montaña ya no era la antagonista, la ladrona de vidas, sino el majestuoso y eterno lugar de descanso de Javier. Habían comprendido que él no se perdió, sino que se quedó donde pertenecía, fundido con el paisaje que tanto amaba. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado en una cicatriz serena, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la fuerza del amor. La promesa de Javier, siempre vuelvo a ti, había encontrado su verdadero significado. No regresó su cuerpo, pero su esencia, contenida en su último mensaje y en el corazón de ellas, había vuelto a casa para quedarse para siempre.